Hello people, bendiciones de Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Dios les bendiga a todos abundantemente. Y bueno, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estamos, listos y dispuestos en este momento para hacer un interesante videoanálisis sobre un debate que tuvo Eduardo Verástegui con una señora pro aborto. Bueno, bendiciones, soldado cristiano. Hola, Yuranicita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, vamos a cambiar un momento de pantalla para ver el debate que vamos a reaccionar. Y listo, vamos a cambiar de escena. Bueno, chicos, entonces aquí estamos una vez más. A ver qué pasa aquí con a ver, un segundo, permítanme un segundo. Ajá. Vamos a ver si ya toma. Ok, listo. Creo que ya. Bueno, bendiciones a todos. Dios les guarde. Y bueno, ve, esta no es la pantalla. Ya vamos a mirar. Ahora sí. Vamos a ver, aquí está. Esta es la pantalla. Esta que otra que hace por acá. Vamos a ver. Listo, listo. Ok. Ajá. Ok. Listo, ahora sí. Aquí tenemos nuestra ventanita mágica. Vamos a cuadrarla. Vamos a bajarla de nivel. Ok. Muy bien. Así estamos mejor. ¿Cierto? Bueno. Ajá. Y muy bien. Ahora sí. Todo bien ordenadito, todo bien bonito. Bendiciones, Víctor Manuel. Bueno, resulta que una señora que se llama Maca Carriedo entrevista a Eduardo Verástegui y tiene una interesante discusión. Vamos a analizar un poco esta discusión. Vamos a empezar sin más dilaciones. Bueno, sí, con más dilaciones porque aquí se me corrió la pantallita un poquito. Vamos a ver, quiero que quede todo muy bien cuadradito. Esta es. Ahora sí. A ver. ¿Qué se me cambió? Ahora sí. Muy bien, empecemos pues. A lo que vinimos, vamos a... Que no vaya a pasar lo que diga el sonido. Muy bien, todo muy bien. Listo, podemos arrancar. Hacen lo mejor por la mujer. Amarla entonces, también sería dejarla decidir sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo. No, sí es su cuerpo. Sí, por supuesto que es su cuerpo. Sí, pero hay un cuerpo dentro de su cuerpo. Pero es su responsabilidad. Por ejemplo, ¿tú sabías que si le... Ojo. Aquí vienen con el clásico argumento los pro abortistas. El clásico argumento de que las mujeres tienen derecho a decir sobre su cuerpo, sí, pero es que dentro de su cuerpo hay otro cuerpo que no es su cuerpo. Y es responsabilidad, ¿sí?, de ellas y de todos mantener esa vida intacta. Porque no es su cuerpo, no es su vida, es otra vida distinta a la de ella. Muy bien, bendiciones a Abraham Chavira.
legal. A ver, tú tienes tus riñones, ¿no? ¿Tú puedes vender un riñón en México? ¿Tu riñón? Por supuesto que no, pero eso es tráfico, ilegal. eso es tráfico de órganos. Pero... ¡Qué buen argumento! Ella misma se acaba de refutar. O sea, ella dice, o su argumento es que ella puede decidir, las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo. Ahora, Eduardo Verástegui le dice, bueno, tú puedes vender uno de tus órganos, un riñón, un hígado. ¿Y qué hace Maca? Se escandaliza. Llega y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Eso es tráfico de órganos. Pero bueno, ¿no es su cuerpo entonces? ¿No que tiene derecho a decir sobre su cuerpo? Entonces, ¿por qué no vende sus riñones? ¿No? Lógico. Pero es tu cuerpo. No puedes vender a un bebé, no puedes vender a un hijo. Pero es tu cuerpo. Bueno, no puedes vender a un bebé, hay gente que los vende. Tráfico de niños. Claro que sí. ¿No? Pero es tráfico de órganos porque hay mercado negro. Es que no, ahí no pero se no queda. podríamos decir entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿no es cierto? Es que ahí no es comparable porque si hay tráfico de órganos y está penado. Sí, pero... Ah, entonces ahí dice que no es comparable, pero es que no es el mismo cuerpo, no es su cuerpo. Y entonces dice, no, pero es que está penado. Y si el aborto estuviera penado, entonces sigue siendo su cuerpo, ¿cierto? Y lo mismo viceversa. No, es que está despenalizado el aborto. Bueno, ¿y si despenalizáramos el tráfico de órganos? ¿No sigue siendo su cuerpo? Entonces, ¿dónde está el derecho a vender sus propios órganos? Se mató solita. Y sí, Verástegui para presidente. Lástima que Colombia no. Pero puedes donar tu riñón, pero no lo puedes vender tu riñón, ¿estás de acuerdo? Sería ilegal. Por supuesto, porque hay tráfico. Pero entonces no porque podríamos... hay mercado negro. Sí, entonces me estás dando la razón. No. Si yo puedo donar mi riñón y no lo puedo vender, y es mi cuerpo, yo puedo donar, o sea, dar en adopción un niño, en vez de, ¿cierto? Es lógico. Podríamos decir entonces, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. No es cierto, no puedes hacer lo que quieras. No. Correcto. Ella misma tuvo que reconocer, se refutó. Puedes vender un riñón porque eso sería ilegal. Entonces, y es un riñón y ese sí es parte de tu cuerpo. Puedes donarlo, así como puedes dar en adopción a un niño, pero no lo puedes vender. Ah, ella misma se acaba de matar. Puede dar en adopción a un niño, pero no puedes venderlo. Saludos, Sachel. Muy bien. Es entonces el mismo ejemplo. Eso es lo que te quería llegar. Eso sobre tu cuerpo y lo que está dentro de tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras. Puedes dar... Ojo, vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Sobre lo que es tu cuerpo y lo que está dentro de tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras. Trata de volver al argumento que acaba de perder y que ella misma reconoció. Pero es que es otra vida. Sí, está dentro de su cuerpo, pero no es su cuerpo, no es su vida. Una adopción, pero ¿por qué matarlo? Hay una lista de espera. La adopción. Y ella misma se respondió. Miren cómo ella ella misma queda tan encerrada que ella termina dándole la razón a Eduardo antes de que Eduardo argumente. Pues vender es entonces el mismo ejemplo. Eso es lo que te quería llegar. Eso sobre tu cuerpo y lo que está dentro de tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras. Puedes dar una adopción, pero ¿por qué matarlo? Hay una lista de espera. Y te lo digo por experiencia porque mi hermana no podía tener hijos. Y gracias a dos mujeres que querían abortar, que cambiaron su manera de pensar a última hora, mi hermana es mamá de dos niñas que nos cambiaron la vida. Entonces, ¿para qué matar a un niño en el vientre de su mamá si esa vida se puede rescatar, se puede dar en adopción y puede hacer felices a muchas parejas que quisieran tener hijos y no pueden? La adopción es una mejor alternativa porque hay muchas parejas que no pueden ser papás. Mira, es que ahí nos vamos a enfrascar en un tema porque para mí la adopción es la mejor alternativa cuando lo que quieres es dar en adopción. Y para mí la interrupción del embarazo será la mejor alternativa cuando... Ojo, miren cómo se relativiza, ¿no? Ella misma es la que propone
Vamos a repetirlo. Ella misma es la que propone la adopción. Y cuando Eduardo Verástegui la coge por ahí, dice, no, pero es que el que quiera dar en adopción, pues lo dan en adopción y es válido, y el que quiera abortar, pues aborta y también es válido. O sea, relativiza la cosa como si fueran cuestión de gustos, y no es cuestión de gustos, aquí es cuestión de vida. Sería ilegal. De vida o muerte. Y es un riñón y ese sí es parte de tu cuerpo. Puedes donarlo, pero así como bebé, puedes dar en sí. adopción a un niño, pero Ya, no lo puedes vender. Miren, ella fue la solita se clavó el cuchillo. Puedes darlo en adopción. Volvamos otra vez. Ese sí es parte de tu cuerpo. Puedes donarlo, pero así como bebé, puedes dar en sí. adopción a un niño, pero Ya, no lo puedes ya me vender. entendiste. Entonces Ya me entendiste, le dice Eduardo Verástegui. Ya caíste. Me tuviste que dar la razón. Ahora miremos lo que dice adelante otra vez. Mi hermano no podía tener hijos. Y gracias a dos mujeres que querían abortar. Vamos a ver lo que dice cambiaron su manera Macabra. de pensar a última hora. Mi hermana es mamá de dos niñas que nos cambiaron la vida. La adopción es una mejor alternativa. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas que no pueden ser papás. es no que pueden ser ahí mamás. nos vamos a enfrascar en un tema porque para mí la adopción es la mejor Ojo. alternativa Sí, porque ya ella misma se clavó el cuchillo. Pero cuando lo que quieres es dar en adopción. Ujú. Y para mí la interrupción del embarazo será la mejor alternativa cuando Pero lo ¿por que qué le quieres. llamas la interrupción del embarazo. Entonces, si ven, entonces trata de decir, no, sí, para mí lo bueno es dar en adopción cuando se quiere dar en adopción, o sea, trata de ligarse, ¿sí? Se quiere. Pero ya había dicho que era para ella. Y también para mí es bueno cuando la persona no quiera dar en adopción sin abortar. No, pero no utiliza esa palabra, ¿no? Utiliza interrupción del embarazo. Recuerden que eso está mal dicho porque un interruptor es como... Aquí vamos a usar esta, la bolita mágica. ¿Sí la ven? Con este interruptor yo puedo prender esta lámpara. A ver. ¿Sí la ven? Yo la puedo prender. Con el interruptor interrumpo la corriente y la puedo apagar. Pero se llama interruptor porque yo puedo volver a restablecer el flujo de electricidad y vuelve a aparecer todo normal. Puedo volver a apagar. Sí, se acabó y vuelvo a prender y no pasa nada. Esto es un interruptor, esto, con lo que prendo y apago. Ok. Entonces aquí lo que hago es una interrupción del flujo eléctrico para que funcione o deje de funcionar esta lámpara. ¿Vale? Pero muy bien. Lo que dice Maca no es interrupción del embarazo, porque un niño no se puede, digamos, deshacer de él y luego volver a rehacerlo. Y después deshacerle de él otra vez y volver a rehacerlo. No. O sea, si usted se deshace del niño, ya dejó de ser niño, ya dejó de existir. O sea que no es una interrupción. Y para mí la interrupción del embarazo será la mejor alternativa cuando ¿Pero lo que por qué quieres. le llamas interrupción? Si Porque no es cuando interrupción. o para mí el aborto es la un mejor crimen. alternativa. Ahora sí, ¿no? El aborto. Dígale las cosas por su nombre. ¿Ok? Y es un crimen. Interrupción, si no es Porque cuando interrupción. o para mí el aborto es la un mejor crimen. alternativa. Es un crimen. ¿Por qué? Porque es asesinato. Asesinato y de una persona en estado de indefensión. Porque ¿cómo se puede defender un bebé? Si lo que quieres es abortar, porque es tu Sí. cuerpo y mira, es que yo no te voy a... Otra vez es tu cuerpo. Y ella mira, ella duda cuando dice es tu cuerpo. Porque ya ese argumento se le cayó. Mire y verá cómo duda al decirlo. Lo que quieres es abortar, porque es tu Sí. cuerpo y mira, es que yo no te voy a cambiar a ti. No. ¿Sí ve? Entonces, la vieja confiable, yo no te voy a cambiar a ti, ni tú me vas a cambiar a mí. Tú tienes tus opiniones y yo tengo las mías, ya.
empate técnico. Y ya, salí por debajo de la puerta sin ninguna responsabilidad. Esa es la vieja confiable, ¿no? Ni yo te voy a cambiar a ti, ni tú me vas a cambiar a mí. O para mí el aborto es la mejor alternativa si lo que quieres es abortar, porque es tu cuerpo y mira, es que yo no te voy a cambiar a ti, ni tú me vas a cambiar a mí. Esto es para la gente que me está escuchando, obviamente. Ni siquiera... y con todo respeto, estamos hablando de un tema... Entonces Eduardo Verástegui le dice, no, es que ese no es el punto es que la gente está escuchando. La gente está escuchando el debate. No se trata de que yo piense que te voy a cambiar, ni de que tú me vas a cambiar a mí, sino que la gente escuche, aprenda y sopese. Claro, la discusión no está entre ellos dos, la discusión es en la palestra pública, en un medio de comunicación donde los están escuchando en vivo, en directo. Sí, ni tú me vas a cambiar a mí. Esto es para la gente que me está escuchando, obviamente. Es que esto es para la gente que nos está escuchando, obviamente. Ni siquiera... Y con todo respeto, estamos hablando de un tema con mucha madurez y con un diálogo sano, que es lo importante. Por supuesto, pero se trataría de llegar a algo. No vamos a llegar a eso porque tú piensas lo que piensas, pero la gente que nos escucha, y yo pienso lo que pienso. Miren cómo duda. Tú piensas lo que piensas y yo pienso lo que pienso. ¿Por qué? Porque ya los argumentos de Maca fueron totalmente destrozados. A tal punto que con la seguridad que ella comenzó afirmando, ya no la tiene. Ya duda de lo que ella misma dice. Otra vez. Pero porque tú piensas lo que piensas, pero la gente que nos escucha, y yo pienso lo que pienso. Si ven cómo balbucea, duda. Pero bueno, entonces cuéntame, ¿cómo...? Pero déjame hacerte una pregunta, porque es que este tema a mí me encanta, la verdad. Se quiere zafar del tema y vuelve y lo coge. Eduardo ya aprendió a debatir muy bien este tema, me está hasta sonriendo. Si no hay debate, pues entonces no sé, no hay nada. Entonces, ¿tú crees que cuando una mujer queda embarazada, ¿qué lleva dentro de su vientre? ¿Es vida o no es vida? ¿A dónde querrá llevarla? Ojo, escuchen la pregunta. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué hay dentro de su vientre? ¿Es vida o no es vida? Porque si Maca dice que es vida y se deshacen de ella en su cuerpo, primero tiene que reconocer que no es su vida y no es su cuerpo, y segundo, que lo que se haga en contra de esa otra vida es un asesinato. La tiene contra las cuerdas, no la ha soltado ni un segundo. Pues depende del momento. Depende del momento del embarazo en que esté. Para mí, a partir de los 5 meses ya se ha desarrollado por completo Entonces dice, eso depende del momento del desarrollo, ¿no? O sea, el viejo cuento. Primero decían que no, que a las 2 semanas, luego a las 5, luego, y eso lo van corriendo, ¿no? Ya van por 5 meses. Pero no ha parado ahí, ese espacio de tiempo lo siguen corriendo. En que esté. Para mí, a partir de los 5 meses ya... A los 5 meses, ¿no? A partir de los 5 meses. Se ha desarrollado por completo un bebé. Entonces, ¿tú crees que un aborto después de los 5 meses, ahí qué sería? No, es que no, te lo estoy diciendo. No. Se la pone, bueno, listo, supongamos que deja los 5 meses. Entonces, un aborto después de los 5 meses, ¿qué sería? ¿Qué sería? Si ella reconoce que después de los 5 meses ya es un bebé, ya está formado. Entonces, si se aborta ese bebé que ya está listo, está formado según ella, ya completo. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Estaría asesinando, ¿cierto? Y miren cómo la pone a balbucear nuevamente. Los 5 meses, ¿ahí qué sería? No, es que no, te lo estoy diciendo, no es, para mí no es un asesinato. No, pero... Él no ha dicho nada, dice ¿qué sería? Y ella Maca solita,
Dice, para mí no es un asesinato. Pero ¿quién ha nombrado la palabra asesinato? Él no ha dicho que es un asesinato. A lo mucho dijo al comienzo que el aborto era un crimen. Pero no dijo que era un asesinato. Y ella dijo, para mí no es un asesinato. Si ella dice, para mí no es un asesinato, y nadie ha puesto la palabra asesinato sobre la mesa, ¿qué significa? Que inconscientemente para ella sí es un asesinato. Sí lo es. ¿Entienden? Nuevamente, pongan atención. Es que esto no tiene desperdicio. Un bebé. Entonces, ¿tú crees que un aborto después de los 5 meses, ahí qué sería? No, es que no, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Miren lo que va a decir. Que conste, nadie ha tocado la palabra asesinato en la mesa. Si no ha dado like, dé like por favor. Y si no se ha suscrito, suscríbase a mi canal en este momento. Dios le bendiga. No es, para mí no es un asesinato. ¿Mm? Es un grosso. Es un duro, como decimos aquí en Colombia. La hace hablar solita. Con solo hacerle preguntas, no le está afirmando nada ni le está diciendo nada. No, pero... En ningún momento va a ser un Ni asesinato. los 9 meses. Y vuelve, trata de reafirmar lo que cree. En ningún momento va a ser el asesinato. O sea, miren lo que dice. O sea, para ella no es aborto. O sea, no es asesinato. Primero dice que no es asesinato hasta que el bebé no está formado. O sea, hasta después de los 5 meses. ¿Sí? Si usted aborta antes de ese tiempo, no es un asesinato. Pero entonces cuando le dice, bueno, ¿y después qué es? Ahora corre y dice, no, para mí en ningún momento es asesinato. ¿Ah? O sea que eso de los 5 meses es ficticio. Porque sea en los 6, 7, 8, 9 meses, se aborta para ella o el discurso que le implantaron le ordena decir que no es asesinato de ninguna forma. Mire. Es que cada frase aquí hay que analizarla al milímetro. No es, para mí no es un asesinato. No, pero... En ningún momento va a ser un asesinato. Ni los 9 meses. En ningún momento es un asesinato. Y ahora llega y le dice, ni a los 9 meses. Ni a los 9 meses, o sea, a punto de nacer. Vamos, a los 9 meses y un bebé ya, por supuesto, es que... No. ¿Sí? La desarmó. La desarmó. Otra vez. No es, para mí no es un asesinato. No, pero... En ningún momento va a ser un asesinato. Ni los 9 En ningún momento va a ser un asesinato, ni a los 9 meses. Vamos, a los 9 meses y un bebé ya, por supuesto, es que... Te pregunto para entender muy bien y no se puede, cuál es tu posición. No se puede La pregunta jugar es, ¿tú a los en 9 esa meses laguna legal. No se puede jugar en esa laguna. Si vieron todo lo que balbuceó mientras pensaba, cogió los papeles, o sea, como que, ¿qué le digo? No sé qué hacer. Es increíble, me encantó este video. Meses y un bebé ya, por supuesto, es que... Te pregunto para entender muy bien. Y no se puede... Coge los papeles, no se puede la pregunta es, ¿tú a los en 9 esa meses laguna legal. No, pero... O sea, ¿cómo se dice? Los gestos hablan sin que ella diga. Se siente totalmente perdida. Pero es que no es un juego, estamos hablando de la vida y la muerte. Para ti, una mujer que tiene 9 meses de embarazo, ¿está bien que ella tenga el derecho a matar a su bebé? ¿Tú también apoyas eso? Una pregunta, o sea, ya le corrió el tiempo, listo. Ni 5, ni 6, ni 7. Bueno, a los 9 meses. ¿Te parece? Volvamos otra vez a la preguntita. Legal. No, pero es que no es un juego, estamos hablando de la vida y la muerte. No es un juego, estamos hablando de la vida y la muerte. A ti, una mujer que tiene 9 meses de embarazo, ¿está bien que ella tenga el derecho a matar a su bebé? ¿Tú también apoyas eso? Está bien que ella tenga el derecho a matar a su bebé en 9 meses.
Es a los 9 meses. Es que la manera en la que lo plantean, la verdad es no, que... No, pues es una pregunta muy sencilla. No, si hay una niña... la manera en que lo plantea, la verdad... O sea, esto es una bomba racimo. O sea, Eduardo le ha mandado una bomba que estalla una tras otra, tras otra, tras otra. Esto es una bomba racimo. Termina de estallar una cuando ya va estallando la otra y ella no sabe ni qué decir. La manera en la que lo plantean, la verdad es que... No, pues es una pregunta muy sencilla. Si hay una niña, una jovencita para o mí, una adulta que tiene 9 meses de embarazo, 9 meses, y quiere abortar, al día siguiente va a dar a luz. Para mí, pero ese día ella puede matar a su bebé. Para mí, bien. yo no juzgo eso. Para mí es un riesgo y es una yo no juzgo eso. O sea, ya no es que para ella ya no es un asesinato que dice que, sino que ella no juzga eso. ¿Sí ven cómo se va echando para atrás? Se tiene que ir echando para atrás en su discurso progresista. Ella puede matar a su bebé. Para mí, yo no juzgo eso. Para mí es un riesgo y es una irresponsabilidad. Ahora es un riesgo y una irresponsabilidad. Que cualquier médico y que cualquier mujer, pasando los 5 meses, intente hacer esto. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿No había dicho hace unos segundos que para ella en ningún momento era un asesinato? Ahora dice que a partir de los 5 meses sí. Dice, lo llama irresponsables. Ella se contradice una y otra vez a sí misma, una y otra vez, no para de contradecirse. Por favor, regálenme su like. Hay 48 hermanitos conectados y solo la mitad de los likes. No sea tacaño, ya. Están a un clic. Póngale like para que YouTube recomiende este contenido. Pero si lo hace, está en su derecho también. No lo juzgo como asesinato. Para mí, la mujer va a estar en su derecho siempre cuando... ¿Al fin qué? Primero dijo que a los 5 meses, después de los 5 meses es irresponsabilidad. Después dice que para ella en ningún momento es un asesinato. ¿Sí ven cómo cambia? O sea, trata de cambiar una y otra vez su opinión para ver por dónde se escapa, pero si dice que sí, no escapa, y si dice que no, tampoco escapa. Como asesinato, para mí la mujer va a estar en su derecho siempre cuando esté en su cuerpo. ¿Va a estar en su derecho siempre? Ojo. Nueva definición. Ella siempre va a estar en su derecho cuando esté en su cuerpo. O sea, ella ya reconoce que esa vida dentro de la mujer no es su cuerpo. Al comienzo decía que era su cuerpo, ahora dicen que no es su cuerpo, ¿sí? Lo reconoce, pero dice que puede hacer con ella lo que quiera mientras esté dentro de su cuerpo. ¿Sí ven cómo ella va corriendo sus propias definiciones una y otra vez para ver por dónde puede escapar? Muy bien. Ok, segunda pregunta entonces. Para ir viendo nada más cuáles son nuestras posiciones. Entonces, si una mamá tiene a un bebé yo quiero ya evidencias nacido, de alguien que haya abortado a los 9 meses. Bueno, no. Qué inteligente. Dice, no, pues es que, a ver, usted me está poniendo un ejemplo absurdo. Yo quiero evidencia de una persona que haya abortado a los 9 meses. Eso es absurdo. ¿Quién a punto de dar a luz a su hijo va a abortar? Lo que usted me está dando es un caso absurdo, hipotéticamente absurdo. Vamos a ver qué responde. Entonces, si una mamá tiene a un bebé yo quiero ya nacido, evidencias de alguien que haya abortado a los 9 meses. Bueno, no sucede. A los 9 meses ya no, Eduardo. En Nueva York, hace 4 meses, pasó la ley del aborto a los 9 meses. ¿Sabes? ¡Pácata! En Nueva York, no sé si en la ciudad o en el estado, Nueva York, acaba de pasar hace un par de semanas la ley del aborto a los 9 meses. O sea, en Nueva York ahora es jurídicamente posible abortar a los 9 meses. Entonces sí sucede. Bendiciones, Sandra Salazar. Dios te guarde. Gracias.
Un saludo, Isabel. Otra vez. 9 meses ya no, Eduardo. En Nueva York. En las 9 meses ya no, Eduardo, miren. Otra vez, devolvámosla. A los 9 meses. Bueno, no, es que... no sucede. No sucede. A los 9 meses ya no, Eduardo. A los 9 meses ya no, Eduardo. En Nueva York, hace 4 meses, pasó No, la ley Eduardo. del aborto a los 9 meses, ¿sabías? Hace 4 meses pasó la ley del aborto a los 9 meses. Sí lo sabía, pero no, aquí no ha sucedido. Sí lo sabía, pero aquí en México, Estados Unidos puede pasar, pero aquí en México no ha sucedido. Otra forma de escapar, ¿no? Pero eso es allá, no acá. La ley del aborto a los 9 meses, ¿sabías? Sí lo sabía, pero no, aquí no ha sucedido. Bueno, no está pasando y no se sí, puede pero jugar. aquí tampoco sucedía con lo... Ah, no, es que aquí no ha sucedido. El poco 12 conocimiento semanas. de la gente, que es Sí, lo que hacen los pero Provida. tampoco Miren lo que dice. Pero es que no se puede jugar con el poco conocimiento de la gente. Y eso es lo que hacen los Provida. O sea, un ataque ad hominem. Pero, a ver, ¿quién ha demostrado más conocimiento? ¿Maca o Eduardo? ¿Quién se ha visto ampliamente cómodo sentando las bases de sus argumentos uno tras otro? ¿Y quién ha tenido que retroceder y cambiar de postura constantemente? ¿Quién ha puesto uno tras otro sus argumentos y han sobrevivido de manera sólida? ¿Eduardo o Maca? ¿Quién ha estado cambiando y vacilando todo el tiempo sobre sus propias respuestas? ¿Maca o Eduardo? Yo no voy a responder eso, pero creo que la respuesta es muy clara, ¿cierto? Bendiciones, Racetil García Hernández. Sí, Puede pero aquí jugar tampoco sucedía con los el poco 12 conocimiento semanas. de la gente, que es lo que hacen los Provida. Mire, ataque a Dominem. O sea, no, es que los Provida juegan con el poco conocimiento de la gente. Pero resulta que acá los Provida han sentado todos sus argumentos, no le han podido tumbar ninguno. Y resulta que son los pro aborto los que sus argumentos han caído uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Tampoco era legal hace 12 años el aborto a las 2 semanas en la Ciudad de México, ¿no? Hace 12 años, en México no era legal el aborto a las ¿qué? ¿Cuántas semanas? Tampoco era legal hace 12 años el aborto a las 2 semanas en la Ciudad de México. 2 semanas. 2 semanas. Y escuchen lo que ha pasado. ¿O no? Como bien dices, en 1973 se legalizó el aborto en Estados Unidos las primeras 12 semanas. Años después lo subieron a el doble. O sea, con el tiempito, bueno, 2 semanas. Después subieron el placito al doble. Semanas. Años después, 6 meses. 6 meses. De 4 semanas pasaron a 6 meses. Hace unos meses en Nueva York pasó la ley del aborto a los 9 meses del embarazo. Pero aquí no. Ahora van a los 9. Aquí no es una realidad. Pero Ahí dice, pero aquí no. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en Estados Unidos es el laboratorio. Primero se hace allá y luego, como por repetición, luego se hace en los países de Latinoamérica. ¿Será porque los países de Latinoamérica quieren copiar a Estados Unidos? No. Porque las políticas que Estados Unidos se impone a sí mismas sobre esta materia, luego las quiere poner a la fuerza a los países de Latinoamérica, aprovechando su papel hegemónico internacional. Dice, si tú no apruebas y no corres el plazo del aborto, entonces pues mira que nuestro convenio arancelario se puede ir abajo, nuestras relaciones comerciales se pueden deteriorar, o sea, ya no va a haber tantos dolaritos para ti, pueden haber consecuencias. Entonces presionan a los gobiernos para que lo que ellos apliquen también suceda en Latinoamérica y en otros países. está entrando. En el estado de Hidalgo lo querían legalizar los 6 meses. Está parado. No que no, pero sí está entrando.
Y da el ejemplo en México. En el estado de Hidalgo quisieron para meterlo a los 6 meses. O sea, todavía no a los 9, pero ya lo subieron. ¿Y qué pasa? Está parado. Pero está entrando. Está entrando. En el estado de Hidalgo lo querían legalizar a los 6 meses. Está parado. Está a punto de votarse la próxima semana. Hechos. O sea, también hay que... Entonces, ¿quién es el ignorante? ¿El abortista o el provida? También ver qué está pasando en los congresos locales de todo México. Mira, la meta es legalizar el aborto a los 9 meses en todo el país y lo permitimos. No, estamos pendientes de lo que está pasando. La pregunta es... ¿Dónde quedó eso de que abortar a los 9 meses era absurdo? Y que en México no iba a pasar. Hasta eso lo tuvo que echar atrás. Nuevamente. Aborto a los 9 meses en todo el país y lo permitimos. No, estamos pendientes de lo que está pasando. ¿Cuál es la respuesta de Maca? No, estamos pendientes de lo que está pasando. La pregunta Oaxaca, más sencilla. Muy bien, la Ciudad de México. Ojo, no muy bien, porque hubo un fraude. Para mí muy bien. Pero hubo un fraude, violaron la Constitución. ¿Cómo puedes tú favorecer los fraudes? Para mí, ¿cuál fue la violación a la Constitución? Que no se modificó la Constitución del Estado de Oaxaca y cambiaron el Código Penal. No se puede, por eso está parada, no ha pasado. Ojo, la gente que piensa que pasó el aborto en Oaxaca. Pero va a pasar. No es cierto, porque está congelada. Por eso no la anunció el gobernador. Está bien. Tú piensas que... Está bien, piensas lo que piensas. Yo no tú piensas lo que piensas. Ya está bien. O sea, déjame en paz. No sé qué decirte. Se me acaban los argumentos. Ni plazos, ni lo que yo pensé que era absurdo. Nada con nada te he podido parar porque tú me has sacado una y otra respuesta y me has tumbado todo lo que te he dicho. Gobernador. Está bien. Tú piensas que... Está bien, piensas lo que piensas. Yo no... Miren cómo vacila. No tiene nada que decir. Pero va a pasar. No es cierto, porque está congelada. Por eso no la anunció el gobernador. Está bien. Tú piensas que está bien, piensas lo que piensas. Yo no te lo voy a cambiar. Estás del lado. Informar a tú la también. Gente. Pero acabas de decir hace rato que pasó en Oaxaca y la gente que te escucha piensa que lo que está diciendo es verdad. No pasó en Oaxaca, no la ha publicado el gobernador. Entonces, ¿quién es el que desinforma y juega con la ignorancia de la gente? Porque ya dijo que los provida aprovechan, o sea, se aprovechan de la ignorancia de la gente. Pero ella está afirmando cosas que no han sucedido. ¿Quién está jugando con la ignorancia de la gente? ¿Los provida o los abortistas? Porque hubo un fraude y está parada y congelada. Los diputados locales la aprobaron, eso fue lo que dije. Sí, pero no pasó. Está bien, es que, a ver, una vez más, yo decido estar de este lado, tú decides estar de un lado con una legisladora como Lili Telles que... Bueno, no una, hay un ejército de más de 150 legisladores que se han sumado a este proyecto. Que son de izquierda. Interesante, ¿no? O sea, ella dice, no, tú te quieres ir a ese lado donde hay una política, eso es una isla. Pero Eduardo, ¿qué le dice? No es una. Son muchísimos que se han sumado. Bueno, no una, hay un ejército de más de 150 legisladores que se han sumado a este proyecto. Que son de izquierda, aparte, ¿sabías qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora los de izquierda, ¿sí?, son los pro vida. Toda persona que sea pro vida es de izquierda. ¿A usted le suena eso lógico? Si la nueva izquierda lo que promueve es el aborto, ¿cómo van a decir que la izquierda es pro vida? Penoso. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Sí, pero en especial de izquierda, que mundialmente pues se definen por defender el primer derecho reproductivo. Están a favor de la muerte del aborto. No, también para que veas que la ideología en los partidos ya no importa, solo es donde les dan entrada. Vamos a... ¿Qué? Ojo. Miremos lo que aquí acaba de pasar. Ella dice que él está al lado de una diputada, solo una, y en cambio ella está con la mayoría.
Dice, no, no es un solo político, son varios los que se han sumado. Ah, sí, pero esos son de izquierda. Él le dice de derecha y de izquierda. Miremos qué sigue pasando. Para que veas que por defender el primer derecho mundialmente, pues se definen por defender el primer derecho reproductivo. Están a favor de la muerte de la... Entonces, los de la izquierda defienden el derecho reproductivo de la mujer. No, para que veas que la ideología en los partidos ya no importa, solo es donde les dan entrada. La ideología en los partidos ya no importa, es solo donde le dan entrada. No había dicho que de izquierda. Entonces, si ella marca a los de izquierda en un contexto y luego dice que ya la ideología no importa, entonces, ¿qué pasó con la izquierda? O sea, si ven cómo los argumentos de ella son de caucho, se deshacen, se siguen deshaciendo uno tras otro. No, para que veas que la ideología en los partidos ya no importa, solo es donde les dan entrada. Vamos a un corte y regresamos. Después de haber dicho segundos antes que la cuestión era de izquierda. Estamos con Eduardo Verástegui. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? No sabe qué hacer con el celular para... ¡Alguien que me ayude! Lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Ya estamos de regreso. Se está poniendo bueno, se está poniendo mejor todavía, fuera del aire. ¿Verdad? Hubieran grabado lo que hablamos hace rato, porque ahí se puso mejor todavía. De lo que nos perdimos. Estamos platicando, pero bueno, mira, más allá, y como te lo digo y lo repito, tú piensas lo que pienso, yo pienso lo que pienso y no nos vamos a cambiar. Yo pienso que la vida comienza en el momento de la concepción y la ciencia nos dice eso y hay que defender la vida desde el origen hasta su muerte natural. Repito, la vida de todo. Tú piensas lo que piensas, la vieja confiable, ¿no? Como no tengo argumentos de peso, porque todos absolutamente me los has echado al piso, ¿sí? Entonces tú piensas lo que piensas y yo pienso lo que pienso. Relativicemos. Pero entonces llega y le dice Eduardo, es que no la suelta. Dice, no, yo pienso. ¿Qué es lo que piensa Eduardo? Lo que pienso y no nos vamos a cambiar. Yo pienso que la vida comienza en el momento de la concepción y la ciencia nos dice eso. Yo pienso que la vida comienza en el momento de la concepción y la ciencia nos dice eso. O sea, no es algo que yo crea porque mi religión me lo dice, no es que a mí me lavaron el cerebro, no es un dogma, no es porque a nosotros se nos prohíba pensar, no, es porque la ciencia lo dice. La ciencia lo dice. Y hay que defender la vida desde el origen hasta su muerte natural. Repito, la vida de todos, hasta la del anciano que está en un asilo abandonado, muriéndose de tristeza porque nadie lo va a visitar. Hay que estar ahí también con él. Desde el recién nacido, desde el que está por nacer, ¿sí? Porque es vida, hasta el anciano que está solo. Muy inteligente. Claro, ¿por qué? Porque este tipo de ideologías, ¿ya? La de ella, no solo están en favor del aborto, sino también de la eutanasia. El viejo en esta sociedad estorba, ya no es capaz de hacer nada. Por tanto, lo mejor es matarlo. Por eso Verástegui utiliza desde el momento de su concepción, que hay vida, hasta su vejez, para evitar que ella salte al tema de la eutanasia, que es el asesinato ya de personas nacidas y ya con conciencia. Todos, incluso con los de la Marea Verde, doy la vida por ellos también. Incluso hasta por la vida de ustedes, como diciendo, vea,
todo tipo de vida es válido, hasta la de ustedes. Diciendo, para mí todo tipo de vida es valioso, para ustedes no. Porque su vida es tan importante como la del bebé que se encuentra dentro del vientre de su madre y corre el riesgo de ser abortados. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque su vida es tan importante, ajá, como la del bebé que está en el vientre de su madre y están en riesgo de ser abortados. ¿Qué está diciendo? Su vida proabortista es igual de valiosa a la vida de un bebé que está en el vientre de su madre. O sea, es una aplanadora. Eduardo es una aplanadora. No le ha dejado ni siquiera asomar la cabeza. Tan importante como la del bebé que se encuentra dentro del vientre de su madre. Hay que estar ahí también con él, con todos. Incluso también con los de la marea verde, doy la vida por ellos también. Porque su vida es tan importante como la del bebé que se encuentra dentro del vientre de su madre y corre el riesgo de ser abortados. Pregunta, ¿será que si Maca pudiera trasladarse al momento en que su mamá la tenía en el vientre, pero surge un escenario en que la mamá de ella cambia de opinión y está decidida a abortarla a ella, a Maca, antes de que nazca? ¿Usted qué creería que hace Maca? Le dice, sí, mamá, te apoyo. Aborta a esa niña que tienes en tu vientre, que soy yo. Abórtala, yo te apoyo. Lo que tú quieras está bien. ¿O será que va a intentar por todos los medios convencerla de que la deje con vida, la tenga a luz porque es ella? ¿Qué haría Maca? ¿Qué haría cualquier proabortista? Si el que está en riesgo de nacer, de no nacer, si pudiéramos devolver el tiempo y que esa persona pudiera ver el momento en que está en el vientre de su madre, y ve cómo su madre de un momento a otro cambia de opinión, ya no lo quiere tener y lo quiere abortar, ¿qué pasaría con esos proabortos? ¿Seguirían pensando lo mismo? ¿Alentarían a sus mamás a que los abortaran a ellos mismos? ¿O se volverían automáticamente pro vida porque es mi vida la que está en juego? ¿Qué creen ustedes que haría? Yo defiendo la vida de todos, la tuya, doy la vida por ti también. Está bien, eso está muy bien, cada quien es libre. Yo defiendo no sé ni lo que defiendo. O sea, Eduardo llegó y le dijo, yo defiendo esto y por esto, hasta tu vida, que es igual de valiosa que la de un niño que está por nacer. Y ella, no, eso está bien, yo defiendo. ¿Yo qué defiendo? Ya le dejó, o sea, ya no sabe ni qué defender. ¿Quién es libre? Yo defiendo, pues la tuya también. La verdad es que la tuya también, como por decir, sí, también puede ser. Pero no está convencido, o sea, ven cómo está dubitativa, es que no sabe ni qué responder. Me encanta. Está bien, eso está muy bien, cada quien es libre. Yo defiendo, pues la tuya también. La verdad es que gracias. Como yo siempre lo he dicho. Hoy ya coincidimos en algo. Pues por lo menos en algo, Eduardo, la verdad, pero no, yo estoy seguro que en muchas cosas más. Aquí la va a matar. Porque ya como quien dijo, bueno, ya estás de acuerdo conmigo en algo, ya. Pero no es que solamente eso. Miren lo que le va a comprometer. La coge de ahí. Bueno, mamita, venga para acá. Usted va a hablar de frente, sin escaparse. Algo. Pues por lo menos en algo, Eduardo. Es lo que viene. La verdad, pero no, yo estoy seguro que en muchas cosas más. Yo estoy seguro que también coincidimos. Pues. Seguramente sí. En el tema de erradicar la trata de menores para explotación sexual.
Saludos, Sergio Cobian, Dios te bendiga. Seguro estás de acuerdo también conmigo de erradicar la explotación de menores, la trata de menores para explotación sexual. Sound of Freedom. La está casando con Sound of Freedom. Está diciendo, cierto, tú que eres de izquierda, tienes una mentalidad progresista, ¿sí? Me imagino pues, que tú, obvio, tú estás en contra de la trata de menores. La puso contra la espada y la pared porque la izquierda progresista es, ¿cómo es que la llaman ahora? Pro amor intergeneracional, que es una forma muy elegante, un eufemismo para decir pedofilia. ¿Sí me escucharon? Amor intergeneracional, que promueve el progresismo, no es nada más y nada menos que simplemente pedofilia. ¿Ok? Yo estoy seguro que también coincidimos en el tema de erradicar la trata de menores para explotación sexual. Yo estoy seguro porque veo... Por supuesto que sí, ya no se está dando cuenta que la está mandando en contra de su propia ideología. Tus ojos y creo que tú jamás apoyarías la idea de que secuestren a un niño para que lo violen 15 veces al día. Bueno, no, es que eso no lo apoyaría, pues. Bueno, ahí coincidimos, si hay gente... Se la puso cruel. Nadie, me imagino que no apoyarías que secuestren a un niño para que lo violen 15 veces al día. ¿Está exagerando? No, no está exagerando. Esa es una de las realidades que muestra Sound of Freedom. Que por cierto, si no la ha visto, vaya a verla. Bueno, aquí a Colombia no ha llegado, pero les prometo que tan pronto llegue yo voy a estar ahí en primera fila viéndola. Y ella dice, pero es que esto es absurdo. ¿Quién puede afirmar o proteger ese tipo de trata de niños? Pero miren lo que le va a responder. Bueno, no, es que eso no lo apoyaría, pues. Bueno, ahí coincidimos, esto no lo apoyaría, pues pienso que porque ella sabe en el fondo que la ideología que ella apoya, se apoya eso. Por eso no sé, al día. Bueno, no, es que eso no lo apoyaría, pues. Bueno, ahí coincidimos, si hay gente que lo apoya, absolutamente nadie, no, hay ¿no? gente Nadie. que lo apoya, ¿sabes quién? Absolutamente nadie. Y ahora viene Eduardo a pegarle otra estocada. Es que no le ha dejado respirar. ¿Sabes quién? Bueno, ahí coincidimos, si hay gente que lo apoya, absolutamente nadie. No. Absolutamente nadie, ¿no? Escuchen lo que va a decir Eduardo. No, hay gente que lo apoya, ¿sabes quién? Pero hay gente que lo apoya. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Contra la pared. ¿Quién? Los que los violan. Bueno, sí, los pues, que los pero violan. ahí lo estamos Hay 7 desvirtuando. millones de niños secuestrados cada año en el mundo entero. Niños y niñas de 1 a 12 años. Única y exclusivamente secuestrados para explotación sexual y tráfico de órganos. Bueno. Entonces quiere decir... Explotación sexual y tráfico de órganos. Que si hay alguien que los vende porque hay una gran demanda. Ahí, Eduardo, me tienes completamente en tu barco. Bueno, en todo lo demás, en todo lo demás no. Yo soy de la idea que... Ay, no puede. Ya, es que se la puso tan grave que ya no puede decir que está a favor de eso. Porque diga, no, yo sí estoy a favor de que los exploten, los secuestren y los violen. Queda como un monstruo frente a sus seguidores. Te dice, no, yo en eso sí estoy de acuerdo contigo. Tu barco. Bueno, en todo lo demás, en todo lo demás no. Yo soy de la idea. Además no. Miren cómo ella va a tratar de rescatar lo que ya perdió. Que seguramente coincidimos también en erradicar la pobreza extrema. Por supuesto, coincidimos en muchas más. Hay muchas cosas. En lo que no coincidimos es, bueno, yo En lo que no coincidimos es, bueno, yo ¿qué es eso? O sea,
ella trata de mostrar que él y ella son dos polos opuestos, pero dice, no, mira que tenemos cosas en común. Esa distancia que tú quieres marcar entre los dos no es tanta. Coincidimos en muchas cosas, hay muchas cosas. En lo que no coincidimos es, bueno, yo En lo que no coincidimos es, bueno, yo Yo no sé eso qué significa. Si usted está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se case con alguien de su mismo sexo. El tema eran los niños, ¿no? El tema era de los niños. ¿Qué está haciendo? Cambiando de tema. ¿Cómo? Cuando yo debato con un protestante que no sabe qué decir y se encuentra y comienza a cambiar de tema, yo le llamo eso la teología del saltamontes. Cambiar de tema a tema, a otro tema y a otro tema, a ver en cuál le cuaja algo. ¿Ok? Ella está utilizando la teología del saltamontes. Están hablando de los niños, empezaron desde los recién nacidos hasta los de 12 años, que es el maltrato, la explotación, los órganos. Ya ella no tiene nada que responder porque todos sus argumentos han sido derrotados desde que empezó hasta el minuto 8:28. Entonces, ¿qué le toca hacer? Ya perdí, o sea, ella ya da por perdido el tema de los niños. Y su ideología no es suficiente para explicar por qué se debe abortar. Su izquierda termina siendo contraproducente hasta para ella misma al tener que reconocer que está en contra del amor intergeneracional o la explotación del amor intergeneracional con fines económicos. ¿Y qué le toca? Tratar de victimizarse. ¿Cómo? Pues obviamente todo es por su físico y todo se nota pues que ella tiene una condición homoparental, o sea, digamos, le gustan las personas que son de su mismo sexo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me toca? No pude derrotar tus argumentos. Ahora yo soy la víctima. Todo eso es porque yo soy la víctima. Porque ustedes, los pro vida, detestan las personas que tienen mis gustos. Está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se case con alguien de su mismo sexo. ¿Alguien estaba hablando? ¿Ese era tema de la mesa? No. Otra vez. En contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. En el tema hay muchas cosas. En lo que no coincidimos es, bueno, yo Lo que no coincidimos es, bueno, yo ¿A dónde va a parar ese yo ese yo? Si usted está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se case con alguien de su mismo sexo. Si usted está en contra del aborto, no aborte. Es en eso. ¿A dónde quiere mover la discusión? Al matrimonio igualitario. Bueno, al mal llamado matrimonio igualitario. Seguramente no coincidimos. ¿Tú eres partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tú eres partidario del matrimonio entre las dos personas del mismo sexo? Cambió el tema. Dio por perdido el tema de los niños desde la izquierda progresista. Lo dio por perdido. Su ideología no sirvió. ¿Qué le toca? Cambiar al tema donde ella dice, acá yo sí voy a tener la razón. Porque yo soy una de las víctimas. A donde ella se siente cómoda, digamos su zona de confort. El tema de nosotros somos discriminadas por nuestros gustos. No coincidimos. ¿Tú eres partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, Eduardo? Si una mamá, déjame nada más hacer esa pregunta. Si una mamá tiene a un bebé, ya nació, Uh-huh. Eduardo no la suelta.
No la suelta. Vamos otra vez a los niños. Entonces, si una ¿Eres mamá partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, Eduardo? Si una mamá, déjame nada más hacerte esta pregunta. Si una Déjame nada más hacerte esta pregunta. Quietica, mamita, no me cambie el tema. mamá tiene a un bebé, ya nació, ya O sea, no hablemos del aborto. Una mamá que ya dio a luz a su bebé, ya nació. nació, y es su hijo, sangre Y es su hijo. de su sangre, ¿no? Tiene 6 meses el bebito, ¿no? 6 meses, pero no 6 meses dentro de la mamá, 6 meses de nacido. Vayan captando, tomen nota. Una niñita preciosa, ¿no? Una niña, mujer, se la pone en su propio, digamos como hay una fobia de parte de estos grupos feministas hacia el hombre, un odio hacia el hombre, le dice, vamos a hablar de una niña de 6 meses, niña, o sea, de tu mismo sexo, mujer, para que no se tenga que amparar por el tema de que no, que si es hombre, entonces sí le podemos hacer lo que quiera. No, es una mujer como tú que eres feminista. Tiene 6 meses el bebito, ¿no? Una niñita preciosa, ¿no? Una niñita, mujer, como tú. Miren cómo astutamente con esa pregunta la va poniendo contra la pared cada vez más. Si mañana sale una ley que se llame el derecho de decidir de los padres, El derecho de decir a los padres, ¿qué significará eso? y nos vamos a un caso extremo, en la sierra donde el papá lo corrió del trabajo, es alcohólico, la mamá no tiene dinero, al papá le da por pegarle al bebé, y de pronto ellos por mutuo acuerdo, si firman un documento para poner a dormir al bebé, ¿tú estarías apoyando esa decisión o condenarías la decisión a decidir de los padres? No. O sea, ya no es aborto, no es un niño que está por nacer, ya es nacido, es una niña de tu mismo sexo. Pero bueno, como ustedes dicen que no, que es que hay que abortar, porque hay mujeres que son pobres, maltratadas, no tienen suficientes recursos para mantener a los niños, entonces en esos casos sí es necesario y es bueno que aborten el bebé. Entonces se lo mueve a su mismo planteamiento, se la devuelve. Pobres, alcohólicos, ya nació, es una niña, tiene 6 meses. Entonces si ellos firman un papel, un acuerdo donde dicen vamos a mandarla al papayo, entonces ¿tú estás de acuerdo? Hombre, a ver, por favor, lo que no apoyo es que hablemos sobre un supuesto y sobre algo que no... Escuche. ¿Cuál es la respuesta de ella a eso? Decisión a decidir de los padres. No, hombre, a ver, por favor, lo que no apoyo es que hablemos sobre un supuesto y sobre... No, hombre, lo que no apoyo es que hablemos sobre un supuesto. Pero si para ella era un supuesto el aborto a los 9 meses, y Eduardo Verástegui ya le mostró que en Nueva York ya se haya aprobado el aborto a los 9 meses, ¿será que Eduardo no tiene una respuesta para esto que dice que es un supuesto? Una niña de 6 meses, ya nacida, donde los padres por mutuo consentimiento decían matarla, que eso no se considera asesinato. Ella, para no responder si eso es asesinato o no, que dice que es un supuesto, ¿no? ¿Condenarías la decisión a decidir de los padres? No, hombre, a ver, por favor, lo que no apoyo es que hablemos sobre un supuesto y sobre algo que no va a suceder. Es que ya está hablando. Algo que no va a suceder, miren, supuestos y algo que no va a suceder. A ver, por favor, lo que no apoyo es que hablemos sobre un supuesto y sobre algo que no va Es que ya, a suceder. es que ya está Ahí hablando. está mi respuesta. Se está hablando de eso no ya. va a suceder. Te pregunté. Está grabado Tú esto, estás... Está grabado. Es que ya está sucediendo. Y dice, no, es que no va a suceder, no, es que no va a suceder. Miren lo que dice, está grabado esto, ¿no? Como diciendo,
Oh, escúchenla. Ahí está mi respuesta. Se está hablando de eso. No ya. va a suceder. Se está hablando de eso ya. No va a la negación de la realidad. Ante los hechos, ¿qué hay que hacer? Negar la realidad contundente. Sobre algo que no va a no, suceder. Es que ya está ahí hablando, está mi respuesta. Se está hablando de eso. No ya. va a suceder. Te pregunté. Está grabado Tú esto, Está grabado. No va a suceder. Exactamente. Está grabado, no va a suceder. Por favor, denme su like. Un likecito. No les cuesta nada. Sigamos. Apuesto lo que quieras, pero... Apuesto lo que quieras. Y te traiga el caso de los países donde ya se está hablando del infanticidio, el derecho a decir de los padres. Y cuando te traiga los casos de los países donde ya se está hablando del infanticidio, o sea, el derecho a decir de los padres, que ya se está dando. Venga y te traiga el caso de los países donde ya se está hablando del infanticidio. Otra vez. Te pregunté. Está grabado esto, Está grabado. No va a suceder. Exactamente, apuesto lo que quieras, venga pero... y te traiga el caso de los países donde ya se está hablando del infanticidio, el derecho a decir de los padres, si es de legalizarlo, dice. De legalizarlo, claro, Por supuesto que no va a suceder, te lo firmo ante... Que no va a suceder, ella dice no va a suceder. ¿Cuáles son los argumentos para decir que no va a suceder? Si tampoco el aborto debía suceder y ya está legalizado. Si se supone que era las 2 semanas y decían que no va a suceder, que le amplíen el caso, el plazo, luego a las 4, luego a las 8, luego a los 6 meses, ya van por los 9 meses, ya sobrepasaron los 9 meses y ahora van por los 6 meses después de nacido. Infanticidio. La ha cogido en todos los momentos y en todas las etapas, una por una. ¿Y qué es lo que le queda a ella? La negación de los hechos evidentes. Notario, pero te pregunté algo. Te pregunté algo. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? No puedo más con ese tema. Por favor, cambiemos de tema. Voy a cambiarte el tema. ¿Tú estás a favor del matrimonio igualitario? ¿Por qué le haces esa pregunta? Pues porque él es pro familia, pro vida. Dice, ahora sí, me voy a tirar yo, como perdí el debate, me voy a echar la víctima y voy a mostrar que Eduardo está del lado de los victimarios. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo logrará? Sí. Te pregunté algo. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? Cambio de tema. A favor de que todo ser humano tenga el amor de una mamá y de un papá, porque así lo tuve yo. Pero yo te pregunté eso. Yo estoy a favor de que todo ser humano tenga el amor de una mamá y un papá. ¿Eso es delito? ¿Eso es malo? Miren cómo le volteó la torta. Yo estoy a favor de que todo ser humano tenga derecho a tener el amor de su papá y de su mamá. Amor de una mamá y de un papá, porque así lo tuve yo. Porque así lo tuve yo. Yo te pregunté tan solo del matrimonio entre personas del mismo sexo, no de papás y mamás. No estamos hablando de papás y mamás. Solo del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Estás a favor? ¿A qué te refieres al matrimonio? Entre unión civil por un contrato de derechos. Gustavo, bendiciones. Ok, miren. Otra vez. ¿Estás a favor? ¿A qué te refieres al matrimonio? ¿A qué te refieres al matrimonio? Le va a desbaratar su propia pregunta en pedacitos. La va a picar. O sea, ella le lanzó la pregunta. No, nada de padres. No, ya, con eso ya perdí. Matrimonio, ¿qué es lo mío? Ahora le va a volver pedazos su pregunta. Solo del matrimonio entre personas del mismo sexo, no de papás y mamás. ¿Estás a favor? ¿A qué te refieres al matrimonio? Entre unión civil. ¿A qué te refieres al matrimonio? ¿Cómo? Por un contrato de derechos. Claro, todo el mundo tiene el derecho a que...
Unión civil por contrato de derechos, sí, claro, todo el mundo tiene derecho a eso. A eso. A una unión civil, o sea, no religiosa, civil, por contrato para, digamos, compartir derechos. Bien, normal. Igualdad de derechos. Perfecto. Que no le falte, al que no le falte nada, ¿no? Llamarle matrimonio. Al que no le falte nada, o sea, como pareja hagan lo que se les dé la gana. Pero ojo, matrimonio igualitario, matrimonio del mismo sexo, miren cómo le va a desbaratar. El derecho a que no le falte, al que no le falte nada, ¿no? Llamarle matrimonio, pues etimológicamente hablando, lo que significa matrimonio, mater, ¿no? Monio, defensa de la madre. Acaba de coger la palabra matrimonio que ella le tiró así para ensuciarle la cara y le dice, perdón, matrimonio, mater, madre, monio, defensa de la madre. Pues ese nombre no debería de ir. Unión civil por un tema de... Claro, ¿por qué? Cuando es matrimonio, da a entender que es una unión con la capacidad o el potencial de procrear. Por eso se habla de madre, matrimonio. Porque en esa unión está la capacidad de procrear, no la capacidad, la potencialidad, porque digamos que por cuestiones sexuales hay casos excepcionales donde no sucede. Pero el deber ser, digamos que el fin último es la procreación. Entonces, matrimonio es aquella pareja que se une y que tiene la potencialidad, gracias a su complementariedad entre hombre y mujer, de dar vida a nuevos seres humanos. Por eso es matrimonio. Si tú hablas de matrimonio de personas del mismo sexo, pues a ver, por mucho que un hombre le haga por la cola de su pareja, pues ahí no pasa nada. Su otro, su novio, su marido, como quiera llamarlo, jamás va a quedar embarazado, así le dé día y noche al jueque. Ahora, si son dos mujeres, por más que estén dele, ahí se pueden quedar 2 meses, dele día y noche. Ninguna de las dos se va a embarazar. Ninguna. No es posible. ¿Ok? Cambio mater. ¿Ok? Porque hay madre, porque hay posibilidad de dar a vida. ¿Ok? Derechos, yo creo que es lo más justo. Ok. Y eso está bien. Bueno, entonces volvamos otra vez entonces aquí. Unión civil de derechos, háganle. Pero no le llamen matrimonio, porque no es matrimonio, no puede haber matrimonio ahí. Porque no se genera vida a partir de este tipo de uniones. Pues ese nombre no debería de ir. Unión civil por un tema de derechos, yo creo que es lo más justo. Ok. Y eso está bien, tú también, ¿no? Por supuesto. Por un tema de... Y eso está bien, estamos de acuerdo. Sí. Le acabó de desbaratar el tema del matrimonio. Unión civil, si es por derechos. Llamarle matrimonio, no estoy de acuerdo. Por supuesto, y también estoy de acuerdo a la adopción entre parejas homoparentales, la verdad. Ya, o sea, se rindió y trata de medio cambiar, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con la adopción de parejas homoparentales. Pero ¿se acuerdan lo que hablaron justo antes de este temita? ¿Qué le habló ella? ¿Lo recordamos? De que todo ser humano... Pero ahí verá. Yo estoy a favor de que todo ser humano
tenga el amor de una mamá y de un papá, porque así lo tuve yo. Pero yo te pregunté tan solo del matrimonio entre personas del mismo sexo, no de papás y mamás. Ajá, yo te hablé solo de matrimonio de personas del mismo sexo, no de papás y mamás. Pero ¿de qué le acabo de tocar el tema después de lo del matrimonio? Sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, papás y mamás. ¿Sí ven? Ese no hablemos de eso, pero cuando vio que se perdió en su tema el matrimonio, ¿qué hace? Intenta volver a saltar al tema de papás y mamás, el que dijo que del cual no estaba hablando. Llamarle matrimonio, defensa de la mano, de derechos. Por supuesto. Por un tema de derechos. Entre parejas homoparentales, la verdad. Que por cierto, siempre lo dicen mal, adopción. Llamarle matrimonio, no estoy de acuerdo. Por supuesto, y también estoy de acuerdo a la adopción entre parejas homoparentales, la verdad. ¿Usted no está hablando de papás y mamás? Pues está de acuerdo con la adopción, entonces ¿de qué está hablando? Que por cierto siempre lo dicen mal, dicen adopción entre parejas del mismo sexo, pues ni modo que se adoptaran entre ellos, ¿no? Chiste malo. Adopción entre parejas del mismo sexo. Que está mal dicho porque eso no quiere decir que ella va a adoptar a su pareja y su pareja la va a adoptar a ella. Se entiende que no es así. Se entiende que son dos personas del mismo sexo que son pareja que quieren adoptar niños o niñas. Ahora, ellos dicen que ese es el derecho. Ella está a favor del derecho de que ese tipo de parejas puedan adoptar niños. Ok. Pero pensemos, ¿es el derecho de los adultos adoptar niños? O sea, independientemente de su condición sexual, sea hetero o homosexual, ¿es el derecho de los adultos adoptar niños? ¿Acaso los niños son perritos, gaticos? ¿O es el derecho de los niños tener un papá y una mamá? ¿De quién es el derecho? ¿De los niños a tener padres? ¿O de los padres a escoger niños para adoptarlos como si fueran mascotas? ¿De quién creen que es el derecho? ¿Del niño a tener papás o de los adultos a escoger y a adoptar a su gusto un niño? ¿De quién es el derecho? Piénsenlo. Vamos a hablar ya de 20,000 temas y nos estamos desviando porque no vamos a acabar. Sí. Le está diciendo, vea, pues lo estamos desviando de 20. Estamos hablando de 20,000 temas, nos estamos desviando. Le está diciendo, mujer, usted me está cambiando el tema. Exacto, Manuel Alvarejo. El derecho no es de los adultos a adoptar niños. Porque los niños no son perritos, no son mascotas. El derecho es de los niños porque son seres humanos en desarrollo. Por eso lo de ella está mal planteado. Pero ahora Eduardo le está diciendo, mire mujer, usted me está cambiando el tema. Ya es como la tercera o cuarta vez que cambia de tema. Que se adoptaran entre ellos, ¿no? Vamos a hablar ya de 20,000 temas y nos estamos desviando porque no vamos a acabar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, bueno, ya... ahora sí. Pero ¿quién es la que estaba cambiando de tema? ¿Ella o él? Ella. Ha tratado de meter en la mesa 4 temas para evadirle el de los niños. Mejor cuéntame de la película, dónde se estrena. Porque si no... Ay, mejor hábleme de su película. Yo ya me doy por vencido. No ahora a acabar, sí, ¿verdad? Ahora sí, bueno, ya mejor cuéntame de la película, dónde se estrena. Porque si no, vamos a hablar de otros temas y nos vamos a desviar. Sí, nos vamos a meter donde no queremos. Te voy a decir de lo que sí yo estoy de acuerdo. Y seguramente tú estás de acuerdo conmigo. Mejor háblame de la película. Pero esto...
Yo sí te voy a decir de lo que estoy de acuerdo. Yo creo que sí vamos a estar de acuerdo. No me vale más, ya me comprometió. No, mejor hábleme de la película. Ya, por favor, no más, tenga piedad. Hable mejor de su película. No me arruine más la vida. De lo que sí yo estoy de acuerdo. Ya. Y seguramente tú estás No, de acuerdo conmigo. mejor háblame de la película. Pero No me meta en más acuerdos suyos. Hábleme de la película. esto va a encerrar porque todo. ya me cambiaste tú el tema, Sí. entonces ahora yo te lo voy a cambiar a ti. No, pero esto encierra. Háblame de Inesperado. Esto Eduardo. encierra de dónde vengo también para que me conozcas más, porque nos estamos conociendo ahorita y a veces cuando no hay empatía Y de no nos golpe, conocemos. pero empatía sí tienes, no te preocupes. Y además me caes muy bien porque entrevistas muy bien. Pero ve, ahí te va. Yo creo que Le echa flores, pobrecita. No, me caes bien porque entrevistas bien. O sea, no te quiero arrancar la dignidad. todo ser humano, esta es mi opinión, a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que yo creo, todos. Y todo ser humano merece ser amado y respetado, sin importar su orientación, su inclinación, sus preferencias, sus gustos. Todos somos iguales en dignidad y merece todo ser humano ser amado y respetado. Todo ser humano, de acuerdo. De acuerdo, incluso hasta los que estuvieron en el chat por allá protestando y bueno, por allá descalificándonos, también merecen ser respetados por ser hijos de Dios, por creación, ¿no? Y tener los mismos derechos. Y mi oración para todos es que todos Tener los nos mismos convirtamos derechos. en las personas que Dios quiere que seamos, que nos elevemos para que cada uno de nosotros. Ya te destruí todos tus argumentos, ahora te voy a predicar. Ya demostré que todo lo que tú crees y toda esa estructura ideológica neomarxista no sirve para nada, ni que tú y que es indefendible. Y como lo que tú crees no sirve para nada, es indefendible, ahora yo sí te voy a enseñar la verdad, sólida, pura y dura. Tú estás hecha a imagen y semejanza de Dios. Comenzó a predicarle. Estamos en las personas que Dios quiere que seamos, que nos elevemos para que cada uno de nosotros alcancemos nuestro máximo potencial y hagamos de este mundo un mejor lugar. Ahora, hay muchos temas muy complejos, que ahí es donde entran las diferencias y todo el tema, pero prefiero quedarme en la raíz. Yo te deseo a ti y a toda la persona que me está escuchando y a todo el mundo que nos elevemos, alcancemos nuestro máximo potencial y hagamos de este mundo un mejor lugar. Y es por eso que Inesperado simplemente es una propuesta de una historia real de una chava que era la campeona del aborto. Créeme, nadie sabe. No, como ya hay campeonatos. Abby Johnson. Okay. Bueno, pues es que ve todos los premios. Estaba en plan. Inesperado. Bueno, ahí no está hablando no de Son of Freedom. Está hablando de otra, de una mujer que era campeona en abortos. Y bueno, el sarcasmo. Dice, no, es que ahora hay campeonatos. Bueno. Simplemente es una propuesta de una historia real de una chava que era la campeona del aborto. Créeme, nadie sabe. No, como ya hay campeonatos. Abby Johnson. Okay. Bueno, pues es que ve todos los premios. ¿Estaba en Planned Parenthood ella? Fue la chava más premiada en Planned Parenthood. Ay, le volvió el sarcasmo. Estaba ella en Planned Parenthood, pues como para que aborte tanto. Fue la más premiada por Planned Parenthood. Okay. Me refiero campeona porque era una líder en el tema del aborto. Campeona porque era líder en el tema del aborto. Es para la gente que no sepa. Bueno, Planned Parenthood son clínicas en Estados Unidos. Que la fundó Margaret Singer con otro nombre. Después pasó a ser Planned Parenthood, no recuerdo el nombre original, hace muchos años. Y bueno, ofrecen muchos servicios, entre ellos el aborto. Entonces, Abby Johnson era directora de una clínica de abortos de Planned Parenthood y era una de las clínicas más exitosas de Estados Unidos. Bajo su responsabilidad sucedieron más de 22,000 abortos, incluyendo 2 de ellas, directamente, indirectamente, cientos de miles de abortos, ¿no? Entonces era una chava líder en ese tema. Si alguien sabía del aborto, era ella. En marketing era la mejor, en la retórica, en la
en esta guerra de ideas y de la lingüística, ¿no? Ahorita tú mencionaste, por ejemplo, salud reproductiva, ¿no? Todas esas palabras. O sea, no le está hablando de nada más y nada menos que una proabortista líder. Tan líder que dirigía una clínica de abortos exitosa, que realizó más de 22,000 abortos. Ojo, está diciendo, ¿tú te crees abortista? Te voy a hablar de la historia de una verdadera abortista. Alguien que, mejor dicho, tú palideces al lado de esa mujer que pensaba como tú, a la par, ¿no? Le hace la comparación venían de este sin decírselo. grupo. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que ser también bien honestos, porque salud, desde luego, para el bebé no lo es, porque no es saludable que te maten, pero bueno, es un tema de salud reproductiva, ¿no? Le dice, no, salud, no es saludable que te maten, o sea, el pullita, ¿no? Ay, pro aborto. Vamos a ver, salud reproductiva. ¿Será saludable que a uno lo maten? PIM. ¿No? Así le llaman. Así le llaman. Derechos No nos humanos, vamos a volver a ¿no? meter en eso. Es lo que dice con esa cara de aburrimiento. No nos vamos a volver a meter en eso, miren. Es un tema de salud reproductiva, ¿no? Así le llaman. Que Derechos no nos humanos. vamos a volver a ¿no? meter en ese Y tema. hablaba... Voltea la cara como diciendo, no más, por favor. No más. Bueno, es la historia de ella. Es la historia de ella. En resumen, ya sabe para dónde va. Entonces dice, bueno, es la historia de ella. Listo, ya. No me compare, es la historia de ella. Pero Okay. todo eso lo he aprendido de ella. ¿Por qué? Porque ella viene de... Todos los términos que tú utilizas son porque el grupo de Abby Johnson lo han manejado muy bien para que tú ahorita lo repitas, ¿no? Tú te sientes una dura en el tema, te sientes después la ducha. Pues sabes que lo que tú estás diciendo simplemente lo estás repitiendo y te lo enseñan a repetir. ¿Y sabes qué? Ese grupo de Abby Johnson fue la que te enseñó a repetir lo que estás repitiendo. Tómalo. O sea, la señora esa, la campeona del abortismo, lo que ella está diciendo es porque Abby, la que ella dice, sí, esa señora se lo enseñó sin querer, o sea, no solo te estoy comparando, te estoy diciendo que lo que tú estás creyendo y estás diciendo, ella lo dijo antes que tú. Es más, ella se lo inventó para que tú lo repitieras. Tú eres un simple loro. Así de sencillo. Eres un loro. Porque ella fue la que creó esa ideología. No, a mí no me adoctrina nadie, ¿eh? ¡Ah! Ya supo que le echaron el vainazo. Ella viene... Todos los términos que tú utilizas son porque el grupo de Abby Johnson lo han manejado muy bien para que tú ahorita lo repitas, ¿no? No, a mí no me adoctrina nadie, ¿eh? ¿Qué le tocó decir? No, yo sí pienso por mí misma, a mí no me lavaron el cerebro. Pero ¿cuál es la evidencia de que sí, le lavaron el cerebro? Y de la que ella está burlando esa historia, pues esa mujer es la que le lavó la cabeza a ella. No, te lo aseguro, a mí no me adoctrina nadie, ni yo busco adoctrinar a nadie. Esas palabras que has usado vienen de ese grupo, no, de salud reproductiva. Te podría decir lo mismo a ti, Eduardo. Entonces, ¿en qué adoctrinamiento caíste y ahora por qué buscas adoctrinar a través del cine? Sería incapaz de decirlo. Por eso son los debates. El indirectazo, ¿no? Entonces, no, sí, yo podría decir lo mismo que ti. ¿En qué adoctrinamiento caíste tú? ¿Sí? ¿Y por qué ahora quieres hacerlo a través del cine? Pero yo sería incapaz de decir eso. No sabe qué hacer, porque sabe que si dice eso, no, o sea, lo está atacando a él, está haciendo una falacia ad hominem. Y en el momento que ella haga, lo hace, pero no lo hace.
O sea, la ataca a su persona, tratando de decir que él está adoctrinado y está intentando adoctrinar, pero no puede afirmarlo completamente, porque en el momento que se note que eso es un ataque personal, todo el mundo se va a dar cuenta que se quedó absolutamente sin argumentos y que no le tocó sino recurrir al ataque personal. ¿No? ¿Para qué? Para entender qué significan las palabras. Y vuelve a repetir, a mí nada me adoctrina. ¿Por qué? Porque él no está directamente, ¿cómo diciéndole? Tú estás equivocada, no. Está diciendo, la mujer de la que yo voy a hablar fue la que se inventó los términos que tú estás repitiendo. Y dijo, él mismo cayó en cuenta que la adoctrinaban. ¿Y qué dice? Negación de la verdad. A mí nadie me adoctrina, a mí nadie me adoctrina, a mí nadie me adoctrina. Ya lo ha repetido varias veces y vamos a escuchar, vamos a contar cuántas veces dice eso. Te lo aseguro, a mí no me adoctrina nadie, ni yo nadie, ¿eh? Johnson lo han manejado muy bien para que tú ahorita lo repitas, ¿no? Ah, no, a mí no me adoctrina nadie, ¿eh? Una. No, te lo aseguro, te lo aseguro. A mí no me adoctrina nadie, ni yo busco adoctrinar a nadie. Esas palabras que tres. Vienen de ese grupo. No, salud reproductiva. Te podría decir lo mismo a ti, Eduardo. Entonces, ¿en qué adoctrinamiento caíste y ahora por qué buscas adoctrinar a través del cine? Sería incapaz de decirlo. Por eso son los debates. Sería incapaz de decirlo, pero te lo dije, o sea, no sé. Te tenía que atacar, pero soy incapaz de decirlo. Vamos 3, ¿no? A mí no me adoctrina nadie. ¿No? ¿Para qué? Para entender qué significan las palabras. Porque cuando alguien... Van 4. A mí nada me adoctrina. Está tratando de reafirmarse ella misma. Dice, derecho, el aborto es un derecho humano. Pues no es ni derecho ni humano decir eso, porque... Otra vez, volvamos a esta parte que me la perdí. Capaz de decirlo. Por eso son los debates. ¿No? Por eso son los debates, le está diciendo. ¿Para qué? Para entender qué significan las palabras. Para saber qué significan las palabras. Porque cuando alguien dice, derecho, el aborto es un derecho humano... Pues... porque cuando alguien dice que el aborto es un derecho humano, ¿por qué? Pues porque ellas enseñan que el aborto es un derecho de la mujer como ser humano. No es ni derecho ni humano decir eso, porque... No es ni derecho ni es humano. El aborto es un crimen, ¿no? No es un derecho, es un crimen. Claro, es lo que le ha estado mostrando desde el comienzo y por eso ha destruido todos sus argumentos. Desde el momento de la concepción hasta la edad más avanzada, quitarle la vida a una persona es un asesinato y asesinar es un crimen. No importa qué términos le quieran meter, cuántas veces le quieran correr la edad para aquí y para allá. Cuando le quitan la vida es asesinato y se acabó. Y todo asesinato es un crimen. Fin. ¿No? Y yo estoy aquí para salvarla. Entonces eso no es un derecho humano. Es un crimen. Las dos vidas, la de la mamá y la del... El aborto es un crimen, ¿no? Y yo estoy aquí para salvar las dos. Está diciendo, tú eres pro aborto, ¿no? Pues el aborto es un crimen. Dos vidas, la de la mamá y la del bebé, las dos. Y yo soy pro vida. Yo estoy para salvar las dos vidas, la de la mamá y la del bebé. ¿Qué le está diciendo? Lo que tú estás pensando, lo que tú crees, lo que tú predicas es criminal. Lo que yo creo, que tú dices que me adoctrinaron, lo que yo pienso y lo que yo predico, no es un crimen, es defender la vida de la mamá y del niño, de todo el mundo, vida, defender la vida. ¿Y qué es el aborto? Defender la muerte, que es un crimen. Esto es un crimen, ¿no? Y yo estoy aquí para salvar las dos vidas, la de la mamá y la del bebé, las dos. Pero bueno, la historia es de Abby Johnson, ¿no? Pero bueno. Estoy aquí para salvar las dos vidas, la de la mamá y la del bebé, las dos. Pero bueno, la historia es de Abby Johnson, ¿no? Va a comer el tiempo y sí. Eso sí no es cosa mía. Ok, rápidamente. Bueno, es la historia de Abby Johnson y básicamente la mitad de la película es ella siendo líder proabortista y la otra mitad es ella siendo líder pro vida. Y en medio de la película hay una escena muy fuerte que es lo que la cambia. ¿Qué cambia Abby Johnson? Lo que ella vio lo vas a ver en la película, que se estrena hoy,
viernes 25 no de octubre. No sé si yo lo vea, pero lo puede ver la gente que pero quiera. ¿Por qué? No sé si yo lo veo, o sea, eso no es para mí. Eso va en contra de mis ideales, pero pues es que lo que inventó Abby Johnson, que ella está repitiendo, ella sí lo cree. Pero ¿por qué no puede ver cómo esa misma mujer se convirtió y cambió totalmente de pro aborto a pro vida? Porque eso significaría reconocer que a ella, que a Maca, la engañaron. Y que aunque repitió 4 veces que nadie la adoctrina, es evidente que a ella la adoctrinaron de pies a cabeza. Película que se estrena hoy, viernes 25 de No octubre. sé si yo lo vea, pero lo puede ver la gente que quiera. Pero ¿por qué no la ves y luego conversamos? No le tenga miedo a la película. Míralo, confronta la realidad, confróntate a ti misma, mira un caso como el tuyo y después hablamos. Está diciendo, no le tengas miedo a confrontarte a ti misma. Pero lo puede ver la gente que quiera. Pero ¿por qué no la ves y luego conversamos? No le tenga miedo a la película. La película pasan dos cosas. Una, no, miedo no le tengo. Reafirma porque también hay que tener la humildad de, a ver, a mí me gusta escuchar a la gente y si estoy mal, pues cambio, ¿por qué no? Yo no estoy cerrado a nada, yo quiero la verdad porque la verdad nos hace libres, pero hay que verla porque... Yo quiero la verdad porque la verdad nos hace libres. Él está diciendo, confróntate con la verdad, con la realidad. Y después de esa película sale a decir lo mismo que estás diciendo ahora. A ver si tienes el valor. Ella no, pues es que eso es confrontarse a sí mismo, es verse en un espejo. Y no cualquiera es capaz de eso. Y después decir, sí, me engañaron. Sí, está equivocado. Muy difícil para el ser humano reconocer ese tipo de cosas. Por eso cuando un protestante descubre que la Iglesia Católica es la fundada por Cristo, a muchos les cuesta aceptarlo y buscan la manera de atacar esa verdad por todos los medios, porque tienen que reconocer, si reconocen que la Iglesia Católica la fundó Cristo, tienen que reconocer que ellos los engañaron. Y no solo eso, que está en una secta. Y no solo eso, sino que esa secta no fue fundada por Jesucristo, sino por algún tipo cualquiera, con buenas o con malas intenciones, pero fue un ser humano. Y cuarto, que está en el lugar equivocado. ¿Usted cree que a la gente le gusta reconocer eso? A nadie le gusta reconocer eso. Los que nos hemos convertido a la Iglesia Católica es porque, a pesar de la incomodidad de reconocer esa verdad, decidimos escoger la verdad, a pesar de que nos sintamos que nos vieran la cara de tontos y nos engañaron. Preferimos reconocer esa verdad porque para nosotros es más importante la verdad que el hecho de que nos hayan engañado, que reconocer que nos engañaron y que fuimos tontos. Entonces, eso es lo mismo que sucede. Le sucede a Maca y le sucede a cualquier protestante que ataca a la Iglesia Católica, porque en el fondo sabe que es la verdad, pero trata de luchar contra esa verdad como sea, porque a nadie le gusta reconocer que fue engañada. Quiero la verdad porque la verdad nos hace libres, pero hay que verla porque o cambias tu manera de pensar, hay que estar abierto, podría pasar eso, ¿no? ¿Tú crees que podría cambiar tu manera de pensar una película? ¿Podría pasarte a ti? A mí sí, claro. Bueno, entonces luego tú y yo tenemos que platicar cuando no estemos con un cronómetro. Pero entonces, ¿por qué no la ves y luego platicamos de ese tema? Y yo veo lo que tú me mandes también. Ya estás. ¿Cuándo se estrena? La convención. ¿Por qué? Porque él rompió su barrera, porque dijo, ¿cuál es la cosa? Que ella dice, bueno, y entonces tú estarías dispuesto a cambiar si te das cuenta que estás equivocado. Yo le dice, claro, por supuesto. Entonces, claro, ella dice, no, pues si él es capaz, pues listo, yo voy a ver la película. La acabo de convencer, clic.
de que vaya y vea la película. No sé si ella la haya visto o haya ido a verla, no sé. Pero en ese momento la convenció. Hoy, viernes 25 de La octubre, en desarmó. más de 200 salas, inesperado, y yo te garantizo que cuando la veas, no te garantizo nada. Vela y luego conversamos. Está bien, mejor sin garantías. Sí, porque pero tú y sería yo mucha seguimos soberbia, platicando. ¿no? Garantizar algo, ¿no? Sí. Tú y yo seguimos platicando. Tú y yo seguimos platicando, por supuesto. Y está, la verdad que yo te agradezco tu tiempo y tu pasión por lo que haces, porque al final del día sin pasión no se puede jugar fútbol. Y gracias por este tiempo y aprovecho esta oportunidad para mandar un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto a todas las personas que nos están escuchando, principalmente a las mujeres. Ojo, no es machista. ¿De qué está mandando el mensaje? Que él no es machista. Manda un saludo, pero especialmente a quien, a las mujeres. Eso con mucho cariño. Para que no lo cataloguen como machista. Y es que no es machista. Simplemente hace eso para reafirmar que no es machista y para evitar que cualquier persona que lo escuche lo catalogue como machista. Yo con mucho afecto a todas las personas que nos están escuchando, principalmente a las mujeres que me están escuchando. Si alguna de ustedes también, ¿puedo decir nada más esto en rápido, así un minutito? No por me favor. tardo, porque es importante. Seguramente me están escuchando muchas mujeres que han sido lastimadas por hombres. Y seguramente muchas de ustedes o alguna de ustedes todavía tiene heridas en su corazón y esas heridas no han sanado todavía. Yo lastimé a muchas mujeres en mi adolescencia y... Yo fui machista, lastimé a muchas mujeres. Claro, es que cuando él era actor, era muy mujeriego. Por su pinta, el tipo tiene, pues, hay que reconocerlo, el tipo es atractivo, varonil. Claro, cualquier mujer se derrite por un hombre así. Y pues muchos hombres aprovechan su condición física. Y él reconoce, dice, yo fui, pero ya no. Pensé que el mujeriego y se acabó. Ok, se acabó. Pero fue un final épico. Bueno, como vieron, fueron 16 minutos que analizándolo se volvieron hora y 45. Porque no tenía un segundo de desperdicio. O sea, ustedes vieron lo inmensamente rica, ¿sí?, que fue esta conversación. La cantidad de argumentos y cómo uno iba enlazado al otro, destruyendo toda la ideología progresista izquierdista, así tan, hasta que la dejó desarmada sin ningún argumento. Eso es un debate. Mis respetos. Y también quería que analizáramos esto para que pudiéramos tener también elementos a la hora de debatir o charlar con una persona que tiene esta ideología, que le lavaron la cabeza y le enseñaron que el aborto era una buena opción, que era un derecho humano y todos esos disparates que enseñan en los proabortos. Y para que puedan darse cuenta que defender la vida no es algo solamente fanático, ni es cuestión algo de religiosos. No. Es algo de ciencia y de lógica. Simple y llana lógica. Por el contrario, el aborto es antilógico, es anticientífico, es antihumano. O sea, es anti todo. ¿Ven? Por eso era importante analizar este debate. Bueno, hermanitos, no siendo más, gracias por su atención, gracias por haberme acompañado. Recuerden dejarme su like, su pequeño like, su clic. A usted no le representa nada, pero a mí me representa mucho porque este video, por cada clic que acumule, YouTube lo va a recomendar cada vez más a más personas
Y con este video muchas personas pueden alcanzar la luz de Cristo, la luz de la verdad, y se van a dar cuenta, aquellos que son pro aborto se van a dar cuenta que estaban en un error. Y van a tener la oportunidad de encontrarse cara a cara con la verdad y escoger si seguir negando la verdad, que fueron engañados, o simplemente preferir la verdad y cambiar su mentalidad y volverse pro vida. Bueno, hermanitos, feliz noche para todos, que el Señor les bendiga. Den su like, compartan, porque compartiendo también están evangelizando. María totus tus, que el Señor les bendiga, que viva Cristo Rey. Hasta la